El anhelado capítulo final ha llegado. Como les comenté en el video anterior, no conseguí un taller para arreglar a mi compañera de viaje y como esta última jornada iba a ser en medio de la nada, preferí dejarla en Riohacha. Por este motivo la historia comienza metido en esta camioneta, acompañado de un conductor guajiro y una familia de 4 personas que completaban el cupo de la travesía. La primera parte del trayecto cuenta con una vía asfaltada en muy buen estado sobre la cual no se encuentra prácticamente nada diferente a arena y vegetación agreste. Por algunos momentos empezaron a formar unas pequeñas tormentas de arena que dificultaban un poco la visibilidad, por lo cual se debía transitar a menor velocidad en esta zona. Y así como aparece la arena, también aparece una especie de retenes elaborados por los indígenas guayú de la zona, en los cuales atraviesan cuerdas para intentar frenar los vehículos y así pedir algo de dinero, comida o bebidas. Esto sucede puntualmente en algunos tramos que están siendo reparados y se deben tomar pequeños desvíos. Como el conductor hace esta ruta diario, ni siquiera se esfuerza en bajar su velocidad, sabe que ellos bajarán de todas formas sus cuerdas. En menos de una hora ya estábamos entrando a la población de Manaure, reconocido por sus salinas marítimas de las cuales proviene cerca del 70% de la sal que consumimos en toda Colombia. Se puede ingresar pagando la pequeña suma de 2.000 pesos y explican el proceso general de producción de la sal. Esta región de la costa cuenta con vientos fuertes durante casi todo el año, además de ser una zona bastante árida en donde el sol se asoma con fuerza y la lluvia poco se deja ver. Gracias a esto es que se pueden hacer estos charcos para dejar secar la sal en un proceso que tarda varios meses. Continuamos con la ruta pasando brevemente por Uribia, conocido como la capital indígena de Colombia, para comprar bebidas y alimentos y así entregar a los indígenas por el camino. Yo de paso me compré mi sombrero guayú, el de palabrero. De acá en adelante la carretera es una sola recta sin pavimento que va en paralelo a la línea de ferrocarril que transporta el carbón desde las minas del Cerrejón hasta Puerto Bolívar en la Alta Guajira y así enviarlo a otros países. Hubo varios carros con daños, hasta el mismísimo carro de la policía. Luego se debe tomar una carretera a la izquierda. Y carretera es un decir porque de acá en adelante cada quien se mueve por donde puede. Uno simplemente debe seguir las huellas de los demás vehículos y rogar que haya sido una buena elección. Vean ustedes mismos la situación de estas personas. ¿Tiene sentido que haya este alto nivel de pobreza en una región llena de recursos naturales que recibe grandes sumas de dinero por regalías de sal, gas, carbón y por tener la mayor población indígena del país? En fin, al Cabo de la Vera hemos llegado. Mi paquete turístico incluía el hospedaje en una pequeña ranchería durmiendo al aire libre en la playa en un chinchorro. Así que a lo que vinimos vamos. Acomodo mis cosas y me voy directo a la piscina con olas más grande que he visto en mi vida. La llamo piscina porque el agua acá es muy tranquila. Caminé más de 300 metros mar adentro y el agua a duras penas me llegaba al pecho. Y no es que yo sea un tipo gigante de 2 metros de altura. Yo imaginaba que por el fuerte viento iba a encontrarme con un oleaje salvaje como el de Tayrona, pero para nada. De repente empezó a llover y las gotas golpeaban fuerte en el cuerpo al ser impulsadas por este viento. Pero así como rápido caían, rápido se fueron. En menos de 15 minutos ya estaba el sol posado de nuevo sobre nosotros. Además de la playa, en el Cabo de la Vela se pueden visitar al menos 4 sitios más. Todos ellos están ubicados a unos 5 o 10 minutos en carro desde la zona de los hospedajes. El primero de ellos es la Piedra Tortuga, a la cual se puede ascender para tener una de las panorámicas memorables de la zona. Más de 2.000 kilómetros en bicicleta, así como unos cuantos más en bus, carro, lancha y caminando para obtener esta inolvidable recompensa. El segundo lugar es el más famoso, El Faro,
desde donde se puede apreciar el atardecer de las postales típicas de este destino turístico. Yo soy pésimo tomando fotos y videos, así que me valdré de una foto compartida por mi querida Gloria para mostrarles mejor qué es lo que pueden encontrar en este lugar. Hora de regresar al hospedaje para comer chiu, uno de los platos típicos de la región. Pensé que el viento me iba a dar frío en la madrugada, pero en realidad no fue así. Fue una noche bastante agradable con el chinchorro. A la mañana siguiente salimos nuevamente al ruedo, primero a unas pequeñas dunas de arena y luego a la playa Arcoíris. El conductor no quiso decirnos a qué se debía su nombre, simplemente nos indicó hasta qué zona podríamos acercarnos para comprobarlo nosotros mismos. Es importante tener en cuenta las recomendaciones de los guías, ya que unos meses antes de mi viaje un chico con algo de alcohol en su cabeza sobrepasó los límites indicados y cayó al mar. Hasta ese momento su cuerpo no había sido encontrado aún debido a la rudeza del agua. Seguíamos sin entender por qué se llamaba así, hasta que poco a poco empezó a descifrarse el secreto. Ahora juzguen ustedes mismos si hace honor a su nombre o no. Solamente nos faltaba el lugar más importante de todos, el Pilón de Azúcar, una especie de pirámide natural bastante inclinada en cuya cima hay una pequeña gruta. Pero vaya sorpresa nos llevamos cuando en su base encontramos a policías que impedían su ascenso debido a las condiciones climáticas. El viento soplaba con más fuerza de la habitual y podía generarse una tragedia si permitían que algún turista subiese hasta allí. Y algo de razón tenían, porque el clima y su fuerza no ayudaban mucho, costaba trabajo mantener los ojos abiertos. Pilón de Azúcar en otra ocasión será. Desde acá aprovecho para agradecer a todos los que siguieron esta historia. Si llegaron hasta este capítulo solamente tengo para ustedes una pregunta. ¿Cómo carajos hacen para tenerme tanta paciencia? Regresamos a Riohacha en la camioneta en búsqueda de mi bicicleta para iniciar la operación retorno, ya que en menos de 72 horas debía estar sentado nuevamente en mi oficina, añorando la siguiente aventura. ¿Quieren ver cómo hice para volver a Bogotá? No sé si creen que fue más loco haber llegado en bici hasta el Cabo de la Vela o haber hecho lo que hice para volver. Rápidamente les diré que tomé la bici dañada porque no conseguí taller abierto tampoco esa mañana. Salí de Riohacha y a un paso lento me fui hacia Maicao ese mismo domingo. La carretera es una sola recta que conecta estas dos ciudades en muy buen estado y completamente deshabitada. Cuando se lleva 2/3 partes del recorrido se llega al cruce de la vía que viene desde Valledupar. En este punto, originalmente llamado como Cuatro Esquinas, se puede comprar algo de hidratación y alimentación. Coincidió mi parada con el paso del tren cargado de carbón, algo más o menos incómodo porque los vagones van descubiertos y el viento empieza a cargarse pequeñas partículas de este mineral, lo cual dificulta tener los ojos abiertos. Después de unas cuantas horas llegué a mi penúltimo destino, Maicao, así como lo oyen, penúltimo, porque estando allí era inevitable no pedalear 20 kilómetros más para llegar hasta Paraguachón, una de nuestras fronteras con Venezuela. ¿Que por qué voy a Venezuela hoy en día? Preguntan. ¿Por qué no? Respondo. Igual solo llegaría hasta la frontera para volver a tener esa satisfacción de haber salido de mi país con mi caballito de aluminio. Eso sí, me iba metiendo en problemas con la guardia venezolana por llevar mi cámara grabando y solo hasta este punto me permitieron llegar. Cumplido el último capricho, volví a la desolada y dominical Maicao. Tenía que aprovechar para conocer la mezquita más importante de nuestro país,
gracias a la gran influencia árabe que tiene toda esta región. Los domingos los humanos descansan y las vacas salen de shopping. Me hospedé allí esa noche y a la mañana siguiente estaba en el terminal de transporte ya que pensaba volver en bus a Bogotá. Vine a Maicao precisamente porque desde Riohacha no conseguí tiquetes de regreso que me sirvieran. Desde acá se consiguen más fácil debido al alto flujo de venezolanos que se movilizan desde acá hacia el centro del país o inclusive directo a la frontera con Ecuador. De hecho, me sentía como un extranjero en Venezuela porque todos en el bus se trataban de pana o chamo y comían cambur, chinoto y parchita, entre otros. Ay, adiós Maicao, adiós Guajira, adiós Caribe. Salí a las 8 de la mañana y pensaba llegar a la ciudad de Bogotá a las 2 a.m., 18 horas después, apenas para llegar a mi casa a dormir un par de horas e irme a trabajar. Y todo iba de maravilla hasta que entrando a Bogotá el bus sufrió un problema mecánico, por lo cual llegué al terminal a las 7:30 de la mañana. Me monté en la bici, llegué a mi casa, me duché y directo a un comité de obra que tenía a las 9. El anhelado capítulo final por fin ha llegado. Me costó más llegar a la edición de este último video que haber llegado en bicicleta hasta el Cabo de la Vela después de 3 semanas de pura aventura que quedarán guardadas en mi mente para siempre. Y si mi mente algún día me falla, tendré estos videos en YouTube para recordarlo. Sin duda alguna, una bella locura. ¿Y ustedes se animarían a hacer algo así?